Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Al aire, maestro Max. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Esperando que todos ustedes estén disfrutando de la gracia y del favor de Dios en medio de un clima tan adverso, tan difícil para nuestro mundo. Pero la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor ha prometido. Amén. Vamos a entregar este tiempo al Señor como tenemos por costumbre. Amoroso Dios, precioso Señor, en esta noche nos rendimos ante ti. Con un corazón humilde, humillado y contrito, clamamos a ti. Buscamos tu rostro, papá. Invocamos tu nombre. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y oramos para que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos que en esta noche se han dado cita para escuchar tu palabra, Señor. Bendecimos cada familia que nos permite ingresar a sus hogares, Señor, para llevarles el evangelio de las buenas nuevas de salvación. En esta noche entregamos este programa, esta lección en tus manos, Señor, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo dándonos, Señor, la sabiduría para entender tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, las noches anteriores estuvimos viendo sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús mismo es el que da las pautas. En Mateo 24, el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no se turbe porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo será principio de dolores. Y el verso 14, el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El verso 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y será para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, cuando yo leo esta parte de las señales que el Señor Jesús menciona, es como que está dándonos contándonos lo que realmente está sucediendo, como que está haciendo una evaluación de lo que realmente está pasando en nuestro tiempo, ¿no? Dice, nosotros veíamos en noches anteriores cómo se levantarán falsos profetas, falsos dioses, falsos cristos que vendrán en el nombre de yo soy el Cristo y engañarán a mucha gente. A los que no están preparados, a los que no conocen la palabra de Dios, los van a engatusar porque tendrán el poder de hacer prodigios, señales y milagros. Y mucha gente dirá, mira, está en tal sitio, está en el desierto, está en la sinagoga, ya llegó, ya vino el Cristo. Y nosotros ya hemos visto en noches anteriores que será como un relámpago, será algo realmente trascendental. No cabe duda que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será el evento, el más importante, el más relevante. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesús, fue el que partió a la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad?
fue de alguna manera para propios y extraños algo que tuvo una gran significación en la historia de la humanidad. Fíjense que eh, el mundo se paraliza de alguna manera cada 24 de diciembre para celebrar el nacimiento, la Navidad, la natividad del Señor Jesús. Ya verán que ningún líder político ni religioso de ningún tipo ha logrado esto. Mahoma, eh, qué sé yo, Buda o cualquier otro religioso, nadie sabe cuándo nació ni el mundo no lo celebra. Pero en cambio, el nacimiento del Señor Jesucristo, sí, todo el mundo lo celebra. Hasta los ateos disfrutan de esa fiesta porque hay feriados y todo, y de alguna manera son parte de él. Luego viene la Semana Santa. La Semana Santa es la muestra del amor de Dios en extremo. Y del mismo modo, los creyentes lo celebramos y los no creyentes también, porque son feriados, esa semana tiene días feriados y ellos también lo celebran. De ningún otro líder religioso se celebra la Semana Santa ni la Navidad, ¿verdad? Entonces, la segunda venida de Jesucristo será algo súper importante que ya no va a dividir a la humanidad antes de Cristo y después de Cristo, sino que va a ser el punto en el punto de quiebre, en el punto de inflexión, donde comienza la eternidad de toda la humanidad, o con Cristo o con Satanás el infierno. Todos hemos sido creados inmortales. Somos inmortales. Claro, este cuerpo es decadente y se va a ir deteriorando cada vez más hasta que finalmente va a caer, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos sido creados para la eternidad. La diferencia está que cuando venga el Señor Jesús a llevar a su pueblo, entonces ellos van a pasar a una eternidad con Dios, al reino de los cielos, y los que lo rechazaron, los que no lo aceptaron, simplemente van a pasar al lago de fuego. Entonces, mis hermanos, ahí comienza, o en todo caso, de ahí parte el resto. Si se quiere decir la historia, porque la Biblia nos enseña de que los que lo despreciaron, no quedará ni raíz ni rama de todos ellos. No habrá memoria de todos ellos. Entonces, en el mundo en el que vivimos, amados hermanos, la corrupción, la violencia y la depravación moral han llegado a niveles insostenibles, insospechables, ¿no? Un desprecio total por la vida, una deshumanización. Nos hemos vuelto como animales, como autómatas, buscando placeres anormales. Nos hemos convertido en unos personajes siniestros de esta tierra. Ha comenzado el deterioro moral, y todas esas cosas no son más que un paralelo de lo que fue en los tiempos de Noé. Por eso el Señor Jesús dice en el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, de alguna manera está mostrándonos una radiografía de lo que estamos viviendo en la actualidad. Eso es lo que estamos viviendo y ustedes lo saben, ¿no? Acá en Lima, donde nosotros vivimos, capital de Perú, hemos llegado a niveles de violencia extremos, mucho sicariato, mucho asalto, mucho robo, inseguridad social, un problema grave en nuestra sociedad. Está muy difícil la vida en nuestra ciudad. Confío en Dios en que las ciudades del interior no tengan esa misma violencia o ese nivel de violencia que hay aquí en este momento. Pero, como los vuelvo a repetir, esto es parte de la radiografía, esa es la realidad que estamos viviendo y que el Señor Jesús hace 2000 años ya lo mencionó, lo hemos leído y ustedes pueden volverlo a leer en Mateo 24, cómo es que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ahora, el nivel de inmoralidad, mis hermanos, tales extremos que ahora a
actividades o prácticas inmorales, se le llama que es un nuevo estilo de vida. Ahora, mis hermanos, si los homosexuales nacieran, o sea, nacieran homosexuales, la Biblia no diría que los homosexuales y las lesbianas no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6:9 y Romanos 1 del 22 al 28 se condena más de 25 veces estas prácticas. Esta fue la razón, la inmoralidad sexual, por la que 4 imperios cayeron en la antigüedad: Babilonia, Medo-Persa, los griegos y los romanos, y 2 ciudades fueron quemadas al fuego, Sodoma y Gomorra, precisamente por la inmoralidad sexual que había en ese tiempo. Se había contaminado tanto la humanidad que el Señor los entregó a pasiones vergonzosas. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es que nacen. Una de las mentiras del siglo pasado, del siglo XX, es que el homosexual nace. Y saben, pero la Biblia nos enseña que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Varón, hombre y mujer nos creó. Hombre y mujer. ¿Para qué? Para que a través del hombre y de la mujer se pueda formar la familia. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, la visión de Dios. Un papá y una mamá van a procrear hijos, van a edificar una familia. Entonces, y el Señor los mandó ¿para qué? Para sojuzgar la tierra, para multiplicarse en la tierra, para extender. Lo hizo tan grande la tierra que teníamos que multiplicarnos para poder, ¿no?, disfrutar de lo que el Señor había creado. La familia, pienso, mis hermanos, que desde los inicios de la creación, Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer, y de ahí viene la descendencia. Cuando vino la depravación moral tan grande en los tiempos de Noé, es que en Noé el Señor rescata a la familia. Noé y su familia se salvan en el arca que él construyó. Otra vez Dios guardando a la familia, ¿me entienden? El resto todo desapareció. Y después de Noé vienen las otras generaciones y es el Señor que escoge a Abraham y a Sarai. ¿Para qué? Para formar de su familia, para formar la nación de Israel, para preservar esa nación santa, separada, no contaminada con el resto del mundo. Entonces, ya verán que el Señor está enfocado en edificar familias. Por lo tanto, siempre lo digo, la familia es lo más valioso que nosotros tenemos en esta tierra. La familia es lo más importante que nosotros podemos tener en esta tierra. Por eso, no dejemos de orar por nuestras familias, por nuestros familiares. El Señor Jesús nos enseña a que el primer ministerio que nosotros tenemos en esta tierra es nuestra familia. Antes que salir a predicar, antes de que hacer obras de caridad, antes que hacer buenas obras, es estabilizar tu familia. Porque cuando nosotros volvamos al reino, volvamos al Señor de donde salimos, el Señor nos va a preguntar, te dirá, te di una esposa, ¿qué hiciste con ella? Te di 2 hijos, 3 hijos, no sé, ¿qué fueron de ellos? Por lo tanto, la familia, mis hermanos, es el núcleo de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Si nosotros logramos edificar nuestras familias, estaremos contribuyendo al desarrollo de nuestro planeta, que nuestro planeta pueda ser mejor. Yo pienso y digo que la familia es el núcleo, la célula de la sociedad, que es la sinergia natural que Dios ha creado para cumplir su propósito en esta tierra. Entonces, mis hermanos, en este tiempo de tanta tecnología que ha reemplazado las emociones, que ha reemplazado los sentimientos, ahora todo es tecnológico. Ahora, ¿no? Padres ausentes. Se ha generado tanta necesidad de que papá tiene que trabajar y mamá también tiene que trabajar, los niños se quedan
con una nana, ¿no? La que de alguna manera los cría es una nana y normalmente esa nana no está capacitada como para criar a esa nueva generación. Y le dan una tabla o le dan su celular al niño y juega ahí sus juegos y está ensimismado en eso. Entonces, esa es la sociedad que nosotros estamos heredando. ¿Entienden? Todo es tecnológico, todo va a ser tipo microondas, nada más. Así, lo quiero ya, pero nada edificado. La Biblia nos enseña, hermanos, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hermanos amados, es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad velar, orar por nuestras familias. Porque cuando volvamos al Señor, Él va a pedirnos cuenta de las personas que puso bajo nuestra autoridad en algún momento. Es interesante, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, cuando fue coronado como rey de Francia, en su discurso a los franceses les dijo, ustedes denme grandes familias y yo haré de Francia la nación número 1 de Europa. Tremendo, ¿verdad? El buen Napoleón Bonaparte, al ser coronado como rey de Francia, dijo a todos los franceses, le dijo, ustedes tráiganme familias fuertes, familias grandes, y yo haré de Francia la nación número 1 de Europa, porque Napoleón reconoció la importancia que tiene la familia. No se puede edificar nada cuando tenemos como base familias disfuncionales. El Señor quiere salvar la familia, el hogar, pero el mundo ha pervertido, lo ha contaminado, lo ha podrido todo. El enemigo ha distorsionado todo lo que Dios ha creado. Él ha llevado por la chueca, lo ha malogrado, lo ha pervertido todo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no enseñamos las buenas obras, no enseñamos las buenas enseñanzas a nuestros hijos, el mundo lo enseñará lo malo. Esa es la verdad. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Cuando usted no toma tiempo para instruir a su niño en la verdad, cuando sale fuera de la puerta de su casa, lo que va a aprender es lo negativo, lo malo, lo perverso de este mundo. Entonces es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos, que la palabra de Dios no falte en su hogar. Desafortunadamente, ¿no? La decadencia de Estados Unidos comienza cuando, mejor dicho, vamos desde el comienzo. Estados Unidos comenzó a progresar, a ser la gran potencia porque cuando Inglaterra trajo la palabra de Dios a Estados Unidos se convirtió en el primer productor de misioneros para todo el mundo. Entonces Estados Unidos creció hasta llegar a ser lo que es hasta ahora, pero ya no más, ya no más. Ellos han prohibido la Biblia en las escuelas, en los colegios. Desafortunadamente han dejado desguarnecido ese lugar, cuando ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en enseñarles la palabra, para que esa palabra, esa semilla de grandeza que está en la palabra de Dios pueda crecer en el corazón de nuestros hijos, puedan entender de que el Señor Jesús va a venir por su pueblo, que puedan entender porque se van a levantar muchos falsos profetas en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Vendrá el reino del anticristo que es contra Cristo. Y si ellos no saben, van a ser sorprendidos. Van a ser, dice acá la Biblia, que engañarán a muchos, ¿no? Dice, respondiendo Jesús les dijo en el verso 4, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si usted no enseña a su hijo, a su familia, las verdades de la palabra de Dios, el mundo lo va a engañar. El perverso mundo lo va a envolver con sus atractivos y va a perder. Abraham Lincoln, presidente, el primer presidente de Estados Unidos, y George Washington, presidente también de los Estados Unidos, dijeron cada uno en su momento que no se puede gobernar una nación sin la Biblia. Interesante, ¿verdad? Estos hombres reconocieron que era inútil tratar de hacer una nación
sin ser guiados por la Biblia. Es ahí como Estados Unidos crece, por el temor de Dios. Pero en otras latitudes creen que la Biblia es un libro más y lo ponen de lado y dicen, no, 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 a mí déjame hacer lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo aprendí. Y desafortunadamente se dejan de llevar por ideologías falsas, por políticas falsas, que finalmente terminan en la desgracia, en la derrota, en el fracaso. Amados hermanos, no dejemos de orar por nuestras familias, enseñarles que el Señor Jesucristo viene pronto. Él vendrá por nosotros, Él vendrá por la familia, vendrá por la familia de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo al carcelero de Filipo, porque el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la gracia de Dios? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que esa promesa pueda estar en nuestro corazón, que puedas estar latiendo fuerte dentro de nuestros corazones, de creer que su palabra es fiel y se va a cumplir. Cuando dice cree en el Señor Jesucristo, no dice cree en una religión, cree en una iglesia, en una congregación, no, dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Reclamemos nuestros hijos para la gloria de Dios. Declaremos siempre que nuestros hijos son herencia de Jehová para la gloria de Dios. Y no permitamos que el enemigo nos arrebate a nuestros hijos, a nuestras hijas, que venga y se lleve a lo más preciado que nosotros podemos tener, nuestra descendencia, ¿no? Entonces, la Biblia también nos enseña en Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es el anhelo ardiente de la creación. Este mundo necesita, está aguardando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quién cree que son los hijos de Dios? Somos nosotros, hermano. Es usted y yo. Está esperando. El verso 22 de Romanos 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros que tenemos hijos, sabemos que cuando nuestra esposa comienza los dolores de parto, ¿no? Cuando comienzan las contracciones, eso ya no lo para nada, no lo para nadie. Cada vez se hacen más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes, hasta que finalmente va a nacer el bebé. ¿Sí o no? Entonces dice el verso 22 de Romanos 8 que porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La hora va a llegar. La cuenta regresiva ya inició, mis hermanos. Ya estamos en cuenta regresiva. En cualquier momento la trompeta sonará. ¿Y qué cosa tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que estar preparados. Como verdaderos cristianos, nosotros debemos estar preparados, esperando al Señor. Así como los verdaderos creyentes esperaban el nacimiento del Señor Jesucristo, estaban aguardando el advenimiento de nuestro Señor Jesús, nosotros ahora, como verdaderos creyentes, tenemos que estar atentos, pilas, sin dejarnos sorprender por el enemigo, esperando que el Señor vendrá. Y si algunos dicen, no, pero ese cuento yo ya lo sé y tal, no es que el Señor retrase su venida, dice Pedro, sino que Él es paciente para esperar que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es nuestra labor, es nuestra responsabilidad, orar primeramente por nuestras familias, porque de ellos daremos cuenta a nosotros. ¿Cuántos hijos tiene usted? Por cada uno de ellos, usted va a rendir cuentas en adelante. Yo sé que ellos crecerán o de repente ya son mayores y las decisiones, ellos ya toman sus propias decisiones, pero sabe que del mismo modo, igual, el Señor va a preguntarte, ¿qué fue? Te di un hijo, te di dos, te di tres hijos, ¿qué fueron de ellos? ¿Cuánto hiciste por ellos? Y es nuestro deber orar, interceder
por cada uno de nuestros familiares, por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. No interesa qué tan bien se lleva entre familiares, que su relación no es la mejor, no lo sé. Y total, yo no estoy aquí para juzgar y menos para condenar a nadie. Solamente quiero recordarles que tienen que orar por ellos. Que su primer ministerio, amados hermanos estudiantes bíblicos, es su familia. Luego, la iglesia, si es que congrega usted en alguna iglesia, ¿no? Luego, su trabajo, luego el resto de actividades que pueda tener. Pero primero es su familia. Porque el Señor viene por una familia bendecida, por una familia que lo está esperando. Amados hermanos, el Señor Jesucristo vuelve pronto. Prepárese, tenga listo su corazón, tenga lista su familia, porque el Señor Jesús vendrá. Por tanto, si hay conflictos, hay diferencias en sus hogares, si hay alguna pelea en el día, por favor, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trate de establecer la paz antes de ir a dormir. No vaya a ser que el Señor venga en la noche, porque la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. No vaya a ser que les encuentren peleados, distanciados, separados. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Todos pongan de su parte, contribuyan, pensando que tal vez viene esta noche el Señor o tal vez mañana y quiere encontrar una iglesia unida, una iglesia limpia, inmaculada, sin mancha y sin arruga. Eso es posible solamente a través de su Espíritu Santo. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Fue un tremendo honor, una gran bendición compartir esta palabra con ustedes. Dios mediante, si el Señor lo permite, mañana estaremos compartiendo una pequeña porción de su palabra más para edificar y alimentar nuestras vidas espirituales. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Los tiempos son difíciles. La plaga continúa, mis hermanos. Así que cuidémonos, por favor, del contagio. Cuidemos nuestra familia. Protejámoslo en el nombre de Jesús. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Muy buenas noches. Bendiciones. Nos vemos mañana. Dios mediante. Recording stopped.